La Procuraduría General de la Nación camina con optimismo hacia el futuro, afrontando los retos que deja la fractura social, política, cultural y moral del país. Bienvenidos a Procuraduría Ciudadana. Para caminar hacia el futuro es necesario integrar personas de diversas condiciones y aptitudes. Hay que ofrecerles la oportunidad de realizar con éxito e igualdad un proyecto de vida digno y completo. En Colombia hay espacio para todos y por eso hoy vamos a hablar sobre capacidades diversas y conoceremos la historia de Charly Neme, un deportista de alto rendimiento que nos guiará para poner los pies en los territorios. El jueves 4 de octubre cumplí 11 años de mi accidente. Yo me acuerdo cuando caí en el suelo. En el suelo yo miraba hacia arriba y pues veía a la gente, veía a todo el mundo corriendo. No sentí dolor, no sentí nada. No supe ni siquiera que me habían disparado. Ya en el hospital fue que nos avisaron que había sido pues un arma de fuego y pues bueno, todo lo que conllevó eso. Al comienzo sí, lo más difícil fue un momento de presión en el que estuve. De uno ser un joven, salir a hacer lo que se le da a uno la gana, a estar en la casa sin poder salir, sin poder hablar, sin poder hacer absolutamente nada. Sentirme como una carga, sentir que no servía para nada, que lo que me había pasado había acabado con mi vida, aún estando vivo. Para mí eso fue lo más difícil. O sea, superarme, levantarme de ese momento fue durísimo. Muchas veces uno llora porque le duele algo, sí, pero otras veces uno llora porque quiere algo. Y yo cuando lloraba era porque quería morirme. Ese tiempo fue muy duro para mí y para mi familia. Yo vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi sobrino. Creo que la familia sí es un punto muy importante a la hora de uno querer seguir adelante. Yo me di cuenta que ellos me querían impulsar, pero yo no quería. Yo decía, no, ya no puedo, yo no puedo comer solo, yo no puedo bañarme solo. Mi mamá ya siempre me decía, pero ruede solo, o sea, salga a la calle. Y yo no puedo, no ve cómo están mis manos, no puedo. Y cuando, digamos, yo conocí este deporte, entonces yo dije, no, pues voy a hacerlo por ellos, para que mi mamá no le toque pasarme al baño sola, no le toque bañarme, no le toque vestirme, que son cosas que uno dice, uy, no, ¿cierto? Yo duré 3 años en la cama, en la casa sin hacer nada, 2 de ellos sin poder hablar. Y cuando se cumplieron esos 3 años y ya podía hablar, un amigo me dijo, Charly, camina a un colegio y pues cuenta su historia. Yo, bueno, pues no hay nada más que hacer. Y fui y conté la historia. Me pareció sorprendente cuando se acercaban los muchachos y me decían, oiga, tremendo, vea lo que usted dijo, me impactó, o sea, fue algo que tocó mi corazón, vea, voy a cambiar, voy a tratar de ser mejor, Y yo decía, luego, ¿qué pasó? O sea, yo no me había dado cuenta del impacto que había generado en ellos. Caciques es la selección de Bogotá, ¿sí? Somos el club deportivo que actualmente estamos entrenando en Bogotá. Ya llevamos un proceso de más o menos unos 8 años, 9 años. Prácticamente la mayoría de la selección de caciques son selección Colombia. Entonces hemos representado al país en diferentes torneos. Actualmente soy el capitán de la selección y también de la selección Colombia. Sí, deportivamente soy el mejor del mundo y socialmente y todo, pues también la influencia que yo tengo hace que los compañeros pues se sientan un poco más motivados y en seguir adelante. Aunque el censo de 2005 registró 2.624.898 personas que refirieron tener alguna capacidad especial, en Colombia ya no existe una cifra exacta.
Desde el año 2002, a través del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD, se han identificado en Colombia 1.342.222 con esta condición, de las cuales el 51% corresponde a mujeres. En el país, por cada 100.000 habitantes, hay 2.723 personas con capacidades diferentes. El 58% mayores de 50 años, mientras que el 12% menores de edad. El 51% reside en Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Nariño. Tan solo el 12% trabaja y de este grupo el 80% no tiene ningún contrato laboral. Hoy vamos a conocer si el ciudadano de a pie, como usted y como yo, conocen los espacios influyentes. Hola, Yai. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te tengo un reto. ¿Un reto? Sí. ¿De qué se trata el reto? Bueno, no sé qué tan físicamente tú estés bien o si hagas mucho ejercicio, pero quiero proponerte que te montes en una silla de rugby y hagamos una carrera. Bueno, yo no hago tanto ejercicio, pero acepto tu reto. No le medimos entonces. Bueno, Charlie, en esta me ganaste. Sí. Pero entonces vamos en el próximo reto. Yo sin la silla. 1, 2, 3. Listo, Yai. Vamos a hacer el desempate. Bueno, Charlie, tenemos el compromiso de trabajar por una sociedad sin prejuicios, por un país que estamos luchando por las mismas condiciones y los mismos derechos. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y mi admiración completa. No, gracias a ti y a quienes hicieron esto posible. Y es importante lo que hablaste del compromiso, ya que todos debemos comprometernos, no solo tú, no solo yo, sino que todos seamos parte de una verdadera inclusión. Gracias. Muchas gracias. Para profundizar la situación de Colombia en cuanto a las capacidades y la inclusión, hoy conversaremos con el procurador Fernando Carrillo Flores. Procurador, contémosle a la ciudadanía cómo está la Procuraduría en el tema de inclusión y las capacidades. Esta Procuraduría, lo hemos dicho muchas veces, se llama este programa, es Procuraduría Ciudadana. Y ser ciudadanos es ejercer los derechos. Y aquí hay un grupo de personas, que no son poquitos, son 7 millones de colombianos que están en condición de discapacidad. Normalmente se les decía discapacitados, ahora es una condición que a su vez se convierte en una oportunidad. Y estamos dando ese vuelco grandísimo de llegar a decir que eran personas que antes no se les reconocían sus derechos, hoy tienen que ser reconocidos, que tienen que ser incluidos. Hoy es la inclusión social para el ejercicio de derechos lo que determina, y hemos convocado a todos los actores públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, a ver cómo todos en un solo esfuerzo logramos avanzar a que Colombia rompa esas barreras contra las personas en situación de discapacidad. Ahí está el tema de la capacidad jurídica. ¿En qué consiste? Es una gran discusión en relación con que tradicionalmente había que crear unas interdicciones, es decir, se les suspendían los derechos a las personas que estaban en condición de discapacidad. Esto es un debate que además ya lo resolvieron en los países desarrollados como siempre, y es que una persona en condición de discapacidad es un sujeto pleno de derechos. No le podemos restringir los derechos a una persona por estar en situación o en condición de discapacidad. Y eso es un cambio de paradigma y es un logro muy grande para Colombia, porque eso implica que tiene que haber igualdad en la educación, igualdad en el trabajo, igualdad en la salud. Es decir que son ciudadanos plenos y no ciudadanos a medias. Y el tema de la audiencia pública que convocó la Procuraduría, ¿cómo avanzó este tema?
Sí, el propósito era fundamentalmente tener como un gran diagnóstico de lo que está pasando con el tema de las políticas para las personas en situación de discapacidad. Hemos convocado a todos los ministerios, hay 4 o 5 ministerios involucrados. Ha venido el nuevo alto comisionado, consejero presidencial para estos temas y la idea es, como ya nosotros lo hicimos, entregarle al presidente Duque un documento con todos los avances, con los retos, con los desafíos, con los déficits que hay en esta materia, que son muchísimos porque es muy poco lo que hemos avanzado en respetar los derechos de las personas en condición de discapacidad. ¿Y el gobierno cómo debe velar y proteger? El gobierno tiene que cumplir primero con todos los estándares internacionales, tiene que garantizarle derechos, tiene que abrirle oportunidades. En el sistema educativo, por ejemplo, está previsto que exista la obligación para los planteles educativos de tener presupuestos y recursos pedagógicos para los niños, por ejemplo, que están en condición de discapacidad. Pero eso funciona hoy en día únicamente para la educación básica y media, no existe todavía para la universitaria. Hay que lograr que las universidades también, por decirlo claramente, se metan la mano al bolsillo y le abran programas a los jóvenes que están en condición de discapacidad. Hay un tema importante y son las barreras mentales. ¿Cómo ayudamos para romperlas? Explicándole a la gente que traemos unas taras mentales de atrás en donde creemos que lo que llamábamos los discapacitados no hacen parte de nuestra sociedad. Son 7 millones de colombianos, es el 15% de la población del mundo. Dicen los economistas que estamos desperdiciando del 5 al 7% del Producto Interno Bruto si no los incluimos laboralmente. Luego lo que tenemos que hacer es incluirlos dentro de la sociedad, en la educación, en el trabajo, respetar los derechos de salud y así les vamos a dar ciudadanía plena a quienes no la han tenido. ¿Qué acciones concretas está haciendo la Procuraduría? Estamos en primer lugar convocando a todas las entidades públicas. Como ustedes saben, nosotros tenemos una capacidad de supervisión y estamos vigilando los recursos de la salud que se invierten para los niños en condición de discapacidad. Sancionamos, por ejemplo, unos gobernadores que con los recursos para los niños en condición de incapacidad no solo los malgastaron, sino que conformaron un cártel de la salud. Y por cuenta de eso, pues logramos imponer una sanción disciplinaria. Es decir, no solo le estamos diciendo a las autoridades públicas, cumplan con la ley, sino a aquellos que están dilapidando o derrochando los recursos, por ejemplo, de la salud de los niños en condición de discapacidad, los estamos sancionando también. Bueno, ¿qué retos tiene el país para enfrentar esta situación de discapacidad? Es el reto de echar abajo las barreras de actitud de la gente, las barreras mentales que tenemos en relación con las personas que están en condición de discapacidad. Pero hay que tener política pública detrás, es decir, el Estado, el Ministerio del Interior, que es el rector de la política, el Ministerio de Trabajo en materia laboral, el Ministerio de Educación en oportunidades educativas, el Ministerio de Salud, no discriminando y garantizando presupuestos para que el derecho a la salud de las personas en condición de discapacidad también se cumpla. Bueno, se está tratando un proyecto de ley. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Es respetar unas convenciones internacionales que ya se aprobaron, que es la Convención de Naciones Unidas sobre personas en situación de discapacidad y que Colombia dé ese gran paso hacia adelante. Bueno, los ciudadanos en situación de discapacidad, ¿cómo pueden buscar ayuda? Sí, los conductos oficiales pues ahí están. Los conductos oficiales pues obviamente son quienes tienen la rectoría de la política, pero nosotros estamos abriendo una línea. De hecho, yo creé una comisión con 5 procuradores delegados para que se dedique a examinar el cumplimiento de los derechos de la población en situación de discapacidad. Luego van a poder también acudir a la Procuraduría, que no hay un servicio de salud, por ejemplo, que a un niño se le niega el derecho a la educación en un momento dado porque un colegio es renuente a tener un cupo para niños en situación de discapacidad. Todas esas son reformas que nos van a hacer un país mucho más humano, mucho más moderno, mucho más desarrollado. Vamos a poner nuevamente los pies en los territorios para conocer el papel de las entidades y los programas que luchan por la inclusión. Es que en algún momento de nuestras vidas todos vamos a tener una discapacidad permanente o total para arrancar de ahí. Es decir, es una condición que nos afecta necesariamente a todos. Cuando doy conferencias yo también hablo de que ser feo es una discapacidad porque nos impide soltarnos, nos impide ser libres, nos impide
conquistarse a la más guapa del curso. Entonces, la discapacidad es eso, es algo que nos impide muchas veces hacer muchas cosas. Por lo menos yo no puedo subir escaleras, pero si hay una rampa sí puedo subir al nivel en el que yo deba estar. Entonces la discapacidad se rompe cuando hay facilidad, ¿sí? Cuando hay oportunidad, por lo menos cuando uno va a buscar un trabajo. Pues no porque la persona tiene discapacidad y no puede hacer esto o hacer lo otro, pero pues tengo otras capacidades para trabajar. Pensar en la inclusión y garantía de derechos humanos es pensar en que el desarrollo de este país tiene sentido y que la discapacidad es una condición, no es una enfermedad. Pues ya llevo 11 años con discapacidad y todo lo que he aprendido es que la mejor forma de eliminarla es teniendo conocimiento de ella, ¿sí? Si yo como empresario sé que alguien con discapacidad no puede trotar, pero sí puede utilizar el computador, pero sí tiene voz, entonces lo incluyo dentro de mi empresa. Si entendemos bien que alguien visual tiene otras capacidades, que alguien en silla de ruedas tiene otras, que alguien cognitivo tiene otras, pues entonces sabríamos de que son capaces de hacer muchas cosas. Le hemos apostado a un tema muy importante que no es solamente el empleo con apoyo en la empresa regular, que es lo que se viene haciendo ya de inclusión en las empresas hace mucho tiempo, con dificultades particulares para nuestros chicos, sino que le estamos apostando al emprendimiento. En una publicación reciente, la Universidad del Rosario, y lo menciono porque es precursora en esa materia, está abriendo las puertas de la universidad a la educación superior. Aquí ven en todos los pasillos de la universidad una diversidad muy grande, incluyendo efectivamente estudiantes en situación de discapacidad, bien sea física, bien sea cognitiva. Y ahí se está realmente creando unas redes de solidaridad, unas redes de apoyo, una empatía que permite poco a poco, día a día, romper todas estas barreras en la universidad y también afuera. Cuando me pasó la discapacidad, yo quedé mal. Mi familia quedó mal, mis amigos quedaron mal. Cuando yo me volví deportista y cuando vi la accesibilidad que empezó a haber en Colombia, yo quedé bien, mi familia quedó bien, mis amigos quedaron bien y cuando yo doy una conferencia todo queda bien. Crea más felicidad, crea más un ambiente más sano dentro de nosotros. Si no hubiera accesibilidad, si el deporte paralímpico no existiera, yo estaría en mi casa triste, llorando y haciendo nada, ¿verdad? Pero no es así, cambió algo y esto le sirve al Estado, le sirve al gobierno. El deporte hemos encontrado que es una herramienta muy poderosa, cambia, digamos, no solamente la vida de los propios deportistas, sino, digamos, la manera como ellos son percibidos por sus propias familias, por la comunidad, se convierten de personas con discapacidad a unas personas absolutamente capaces y, diríamos, ejemplo para todos nosotros en términos de logros. La principal limitación es derrumbar precisamente todas esas barreras mentales, mitos y estereotipos que existen en Colombia contra las personas en condición de discapacidad. Y eso lo lograremos entre todos. Es cambiar un poquito la mentalidad, ¿sí? O sea, yo cambié la mentalidad y eso no quiere decir que ya estoy corriendo ni trotando. Sigo igual, pero acá cambio algo y cuando me cambio acá, ya la perspectiva de las demás personas también va a cambiar. Como sociedad avanzamos cuando entendemos que aunque todos tenemos capacidades diferentes, cada uno de nosotros tiene los mismos derechos y deberes. La Procuraduría lucha por un país de igualdad, por un lugar donde todos reconocemos que tenemos las mismas oportunidades para nuestro futuro. Ya es hora de eliminar las fronteras de nuestra mente y es hora de creer que en Colombia todos somos capaces. ¿Sabía que en el país hay más de 540.000 personas que usan las manos, el rostro e incluso la danza para hablar? Vamos a conocer qué tanto aportamos y nos comportamos para construir espacios de inclusión. Hola, una pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué piensan acerca de las personas con discapacidad? Pues que son más inteligentes que los que tenemos todas nuestras capacidades. ¿Cómo lo explico? Tienen, digamos, como menos oportunidades
pues realmente no es la cultura de colaboración con las personas en condición de discapacidad. No pensamos mucho en ellas, pero sí miramos que hay cosas que ellas tienen que ya se dificultan más para ellos movilizarse. No los respetan y no hay sitios para ellos especialmente. Sí, algunos lugares no están aptos para su ingreso. Que son personas que merecen tener todas las virtudes de la ciudad. ¿Hay algún tipo de discriminación en la sociedad? Hay gente que sí. Porque las creemos menos que nosotros. Sí, a veces nos pasa. ¿Respetamos o no respetamos los espacios incluyentes? Que no respetamos los espacios incluyentes y que no los hay tampoco porque es que no se ven tampoco. Hay personas que igual no respetan, pero pues sin embargo están señalizados y demás, deberíamos respetarlos. La sociedad no está como preparada para ayudar a esa clase de personas. ¿Qué piensa acerca de que todos los contenidos audiovisuales tengan por obligación subtítulos e interpretación de señas? A mí me parece bien. Me parece que debe ser obligatorio. Pues me parece genial porque a veces no pueden disfrutar, digamos, de películas. Es muy importante que hayan esas señales para las personas discapacitadas. Porque es que la gente es discapacitada, más no es bruta, ¿sí? Igual el derecho es para todos. ¿Y el gobierno cómo apoya? No, discúlpeme, pero el gobierno no apoya. El gobierno necesita hacer mucha gestión para ayudar a esas personas. Políticas pueda que existen, pero realmente no funcionan, no son implementadas adecuadamente como deberían ser. No diga enfermo, lisiado, paralítico o minusválido. Diga persona con discapacidad. ¿Usted cree que el lenguaje también sirve para incluir? Sí, claro. De alguna manera nos podemos comunicar. ¿Conocen algún tipo de señas? No. No, señora. Conocer. También en el lenguaje debemos ser incluyentes. Sí, claro. Te voy a enseñar el muy buenos días. Como el sol. Buenos días. Buenos días. Hola. Así como los militares. Sí. Bueno. Hola. Para que todos tengamos respeto para con todos. Respeto porque el lenguaje sí importa. Importa y muchísimo. Cualquier tipo de restricción o exclusión por motivos de discapacidad es un acto de discriminación. Es momento de que reevaluemos esta palabra y empecemos a educarnos, que capacitado se vive mejor. Este es el momento para formular las preguntas que tenemos y que queremos que el procurador responda. Recuerda que lo debes hacer a la cuenta de Twitter @fcarrilloflores. Bueno, aquí le contestamos a Luisa Guzmán. Luisa pregunta sobre las convenciones internacionales de derechos de personas en condición de discapacidad y cita pues algo que yo dije en una audiencia sosteniendo que esto tiene que cumplirse, que vengan todas las discusiones jurídicas que vengan. Esta convención es la que señala un nuevo paradigma en Colombia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Luisa, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental sostener que las convenciones internacionales son una obligación para el Estado colombiano. Esto no es que queramos o no cumplirlas, que hay que cumplirlas. Y hay que cambiar esos paradigmas que en Colombia lamentablemente han cifrado que temas de discapacidad, de personas de situación de discapacidad, como es el lenguaje técnico, pues no tienen derechos o les han tratado de restringir los derechos. Estamos exactamente en una posición contraria a eso. Hay que demostrar que tienen derecho a la educación, al trabajo, a la salud y que el enfoque moderno de las personas que están en condición de discapacidad es un enfoque de inclusión. Aquí no puede haber segregación, luego la inclusión y el ejercicio de los derechos es lo fundamental. Gracias por la pregunta. Queremos ponerlo al tanto de lo que la entidad hace por el país. Vamos con la actualidad de la Procuraduría. La Procuraduría General llamó a audiencia verbal al exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa Henao, por autorizar la salida del país de 8 excombatientes de las FARC-EP cuando ya habrían cesado las funciones que le había otorgado la ley de forma transitoria.
El órgano de control instauró una acción de tutela para que se revoque la libertad otorgada al ciudadano israelí Liat Zucrel, procesado por integrar presuntamente una red de explotación sexual que operaba en Cartagena. Por el maltrato y los abusos a los que habrían sido sometidos el pasado 28 de septiembre, cerca de 20 jóvenes de la Escuela de Formación Integral para Menores Infractores El Redentor, que operaba Ipsicol, la delegada para Derechos Humanos abrió una investigación contra 7 miembros de la policía. También se evalúa las respuestas que ha dado el ICBF a las denuncias sobre maltratos y abusos en estos centros. Por presuntas irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial POT, que al parecer permitieron la construcción del edificio Acuarela en el Centro Histórico de Cartagena, el ente de control llamó a juicio disciplinario a la exsecretaria de Planeación de la Heroica, Doli Rocío González Espinosa. Es el momento para que los actores públicos, privados y civiles desempeñemos un papel protagónico garantizando los derechos de todos y fomentando la inclusión. Trabajemos por derrumbar las barreras de acceso a la educación formal, a los proyectos de emprendimiento, al entorno físico y al trabajo de las personas mal llamadas discapacitadas. Las capacidades diferentes son parte de una Procuraduría Ciudadana inclusiva. Unámonos por lograr una sociedad donde todos seamos iguales.